Las aminas son compuestos que surgen de sustituir uno o más hidrógenos de la molécula de amoníaco. Por tanto, siempre nos va a aparecer el nitrógeno unido a diferentes radicales. Para nombrar las aminas, las nombraremos con el nombre del radical acabado en la palabra amina. Escogeremos la cadena más larga que contiene ese nitrógeno. Y nombraremos también los otros radicales que están unidos al nitrógeno. ¿Cómo vamos a nombrar el radical más largo unido al nitrógeno? Pues lo nombramos, si es el radical propilo, como propilamina, terminado en amina. Pero también tenemos que nombrar los radicales que están unidos al nitrógeno. Para que no haya ambigüedad, el localizador de cada uno de estos radicales será la N de nitrógeno. Por tanto, nombraremos N-etil y N-metil. Los radicales que están unidos al nitrógeno irán antes de la palabra propilamina y llevarán ese localizador N, que colocaremos por orden alfabético. Etil irá antes que metil. Por tanto, nos queda N-etil, N-metil, propilamina. Recordad que este localizador N significa que estos radicales están unidos directamente al nitrógeno.